Bueno, muy bien, estamos con Edinson. Edinson, gracias por atendernos en este espacio en Onda Enigma. Te damos la bienvenida, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Brevemente, pues comentaros que Edinson pues, es psicólogo y también, y sobre todo este es el motivo por el que le hemos invitado, es un experto en gnosticismo. Entonces, pues vamos a conversar con él sobre esta temática para que nos cuente, para que aprendamos de él escuchándole, así que espero que disfrutéis como seguro que así será. Bueno, encantado, Edinson, ¿qué tal estás? Hola Fran, es un gusto estar aquí compartiendo contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muy Bueno, bien. gracias a ti, estupendo. Mira, pues si te parece, para empezar, pues puede haber gente que nos escuche y que desconozca qué es esto del gnosticismo, ¿no? Gnosticismo. Y bueno, pues me gustaría que, sé que es complicado, pero hacer un breve resumen, ¿no? Para explicarnos un poquito en qué consiste este concepto, si te parece. Bueno, es excelente. Vamos a iniciar con esta plática. Ujú, Hablar de gnosticismo no es tan fácil como bien lo dijiste, ujú, porque necesitaríamos varios programas que seguramente ujú. podemos pensar en el futuro sin ningún inconveniente. Genial. Pero vamos a hacer un breve bosquejo más o menos para dar una idea, a grosso modo, de qué es el gnosticismo y para qué nos sirve. La gnosis, como ustedes seguramente lo saben, significa esa palabra conocimiento. Y es precisamente el conocimiento de sí mismos, de Ujú, interiorizarnos y descubrir quiénes somos. Ese es el prospecto inicial del gnosticismo. Ahora, se desprende de el gnosticismo muchos conceptos de distintas ramas, judeocristianas, zoroastristas, entre otras. Pero realmente el gnosticismo primitivo, que es el que nos va a ocupar aquí seguramente un ujú. largo rato, es lo esencial, principalmente porque este gnosticismo primitivo contiene unos elementos que hemos olvidado, que hemos dejado de lado, y seguramente es el momento para traerlos en remembranza. Te escucho, Fran. Ujú. Muy bien. Pues, si te parece, entiendo que esa búsqueda del conocimiento de sí mismo es lo que, digamos, quienes se acercan a esta corriente filosófica, espiritual, digamos, es lo que es la respuesta que van a encontrar, ¿no? Un camino hacia el autodescubrimiento, ¿verdad? Corrígeme si no es así. Excelente, así es. Ujú. Muy bien. Y entonces, en este sentido, ¿qué le dirías tú a alguien que esté planteándose, pues, acercarse a esta corriente? ¿Qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿O qué lectura realizar? ¿O a dónde acudir? Alguien que pueda sentir curiosidad o que se pueda sentir atraído, ¿cuál sería tu recomendación en este sentido para esta persona? Bueno, muchas gracias. Las recomendaciones son diversas. Ujú, Inicialmente es hacernos autoconscientes y buscar ese camino interior profundo del gran despertar. Y para esto pues hay muchas técnicas, hay muchos libros, ujú, hay muchas enseñanzas sobre el gnosticismo porque debemos diferenciar entre gnosis y gnosticismo. Gnosticismo es el conocimiento práctico que tenemos como concepto y la gnosis es el rayo liberador esencial que desciende de lo alto del pleroma, como dicen los gnósticos, o pudiéramos decir en una palabra muy cristiana del cielo, ujú. para salvación de los seres humanos. Entonces, estos son dos conceptos que me gustaría explayarme más adelante. Por ahora voy a volver de nuevo, Fran, si me lo permites, Claro, al gnosticismo primitivo. bien. El gnosticismo primitivo consta de un gnosticismo cristiano antes de Jesucristo. Y muchos se van a alarmar por esto, Ujú, porque es que antiguamente se hablaba de gnosis mucho antes de que concibiéramos la gnosis tal cual la planteó el judeocristianismo, ¿no? Entonces, el gnosticismo primitivo, estamos refiriéndome exactamente a los textos gnósticos de Nag Hammadi, ujú. donde encuentran estos 12 códices y seguramente nos arroja una luz bastante eh, significativa con respecto a lo que
se comprende por gnosticismo y por gnosis. El conocimiento gnóstico es milenario y este gnosticismo primitivo nos deja un saber y un cúmulo de sabiduría inmenso que seguramente vamos a estar conversando en este tema que me parece apoteósico, Fran, porque es que el gnosticismo lo han confundido con cualquier tipo de doctrina, lo han judeocristianizado y nada tiene que ver con esto. Si bien se habla del gnosticismo primitivo antes de Jesucristo, que eso es lo que quiero desglosar, no menos cierto es que ese gnosticismo antes de ese concepto ya existía. Cuando encuentran los 12 códices de Nag Hammadi, entonces nos damos cuenta que los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son inicialmente unos evangelios posterior, que se escriben 2 y 3 siglos después de la desaparición de Jesús de Nazaret, cuando estos evangelios gnósticos son antes, inclusive del siglo I, mucho antes, ¿no? Entonces, caso entre el siglo I se escriben estos evangelios y se le da prioridad porque cuando Constantino se monta el cristianismo al carro del poder a través del emperador Constantino, pues agarra un avasallamiento, destruye prácticamente cualquier fe distinta a la que conceptúa el cristianismo, doctrina que empieza a nacer en ese entonces. Y entonces lo que surge aquí es que empiezan a formar lo que sería más adelante y se conocería como los evangelios canónicos y el canon bíblico como tal del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Aquí nos estamos refiriendo específicamente al Nuevo Testamento, donde entran estos 4 evangelios que, reitero, son mucho más nuevos que los evangelios gnósticos. Por ejemplo, tenemos, Fran, el evangelio de Tomás. Es un evangelio gnóstico por excelencia que lo recupera un colega nuestro llamado Carl Jung. Jung recupera este evangelio y de alguna manera lo entrega al museo para que el museo pueda publicar los otros códices que salen a la luz después de 1947, porque le dicen a Carl Jung, que hay un suceso sumamente interesante, que si él no entrega ese evangelio gnóstico de Tomás, ellos no van a proceder a publicar estos escritos. Entonces, debido a esto, Carl Jung entrega el evangelio y se publican estos evangelios gnósticos de los que la gente seguramente no tiene conocimiento. También quiero hacer una anotación a pie de página y es la siguiente, Fran. Mira, cuando Constantino monta el cristianismo en el carro del poder, aparecen muchos papas, entre esos un obispo específicamente llamado Irineo del Lyon. Este señor extermina y aplasta todo concepto gnóstico. Extermina el gnosticismo. Entonces acaba con todos estos escritos, los queman, los destruyen. Por suerte se salva el evangelio de Judas, que después National Geographic lo ha recuperado y lo ha rescatado con ese reportaje maravilloso que hizo, ¿no? Pues no solamente se toma el evangelio de Judas, sino que antes de formar, y este es el concepto sumamente importante, quizá en este preámbulo a la semana mayor que inicia, y es que podamos entender que el cristianismo como lo conocemos no existía antes del siglo I. No existía aproximadamente en los años 30, 40, 50 después de Cristo, no existía esto. Existía un gnosticismo que inclusive tenemos allí, que después vamos a hablar de los cátaros, que me parece que es muy importante tocar ese tema, el catarismo, que fue la famosa cruzada albigense de cristianos contra cristianos, porque la Iglesia Católica es un monstruo que acabó inclusive con sus mismos hermanos cristianos, ¿no? A través de esa cruzada tan nefasta que ya todos conocemos. Pero lo que quiero desglosar aquí es lo siguiente: cuando el
emperador Constantino monta el cristianismo en el carro del poder. Entonces, se forma el canon como tal, y esto se hace a través del concilio de Nicea. En este concilio se empieza a formar lo que se va a conocer más adelante como el cuerpo de doctrina cristiana. Existían por esos días y pululaban en el ambiente más de 50, 70 evangelios, pero la Iglesia Católica decidió que eran nada más 4 y escogió los más superficiales, es decir, los menos profundos esotéricamente, con ese, y toma específicamente de forma exotérica, con X, los evangelios menos profundos y más Y Edinson, perdona que te interrumpa. superficiales. ¿Por qué? Porque le puede surgir a nuestra audiencia la pregunta de qué había en estos evangelios gnósticos o considerados apócrifos, ¿no? Para que fueran excluidos, que fueran rechazados. ¿Qué razón crees tú que llevó a que se produjera este hecho y solo se fueran aceptados los 4 evangelios canónicos que ya hoy en día pues todo el mundo conoce? Es una excelente pregunta. Precisamente cuando se toma la decisión en el Concilio de Nicea de dejar 4 evangelios, que además la actitud de escoger esto, si lo revisas en la historia, fue tramposa, porque ya sabrán lo que sucedió. Adrede escogen solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se dejan de lado todos estos evangelios que pululaban en ese entonces, que eran conocidos como el verdadero origen del cristianismo. Ahora, la pregunta es altamente significativa. ¿Por qué no se toman estos evangelios? Porque truncan los intereses de la Iglesia Católica en su extensión. Explico esto. El cristianismo en su inicio gnóstico, porque el verdadero y primitivo cristianismo no fue ni siquiera cristiano de Jesús de Nazaret. Antes de Jesús de Nazaret se hablaba de un Cristo antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, y esto lo hablamos más adelante, porque es un concepto que considero sumamente importante. Pero para pasar allí, contestemos la pregunta. La Iglesia Católica encuentra en estos evangelios apócrifos gnósticos, bueno, lo llaman apócrifos porque esa palabra quiere decir falso, pero todo lo contrario, eran los verdaderos evangelios cristianos que a la Iglesia Católica no le convenía ingresar en ese canon bíblico que estaba recién naciendo. Entonces, ellos encuentran allí cosas como que el ser humano, y esto lo toman los cátaros después, no necesita un intermediario entre Dios y el hombre para acercarse a la divinidad. Ustedes saben que el fundamento de la Iglesia Católica es que tiene que existir un intercesor entre Dios y los hombres, y este es el llamado pontífice, el famoso papa. Y también la infalibilidad que tenía, el papa no se equivocaba, era absolutamente ilógico pensar que el papa se equivocara, ¿no? Entonces, en este orden, tiran por tierra, desechan los evangelios gnósticos, que eran los evangelios verdaderos, entre esos el más importante de todos, que es el evangelio de Tomás. Estos evangelios los podemos encontrar en internet, y si ustedes los estudian, seguramente van a encontrar el por qué la Iglesia Católica los desechó y los consideró como apócrifos, es decir, falsos. No le bastó con dejarlos de lado, sino satanizarlos. Dijo que eso eran elementos del diablo y por lo tanto eso no se podía leer. Según Irineo del John, ese fue el motivo por el cual quemaron cientos de escritos gnósticos, y tal vez lo que se salvó fue muy poco del cristianismo primitivo que después retoman los cátaros y salvan, y por eso son exterminados en la famosa Cruzada Albigense. Te escucho, Fran. Muy bien. Bueno, pues ya en lo que llevamos de entrevista has lanzado unos mensajes muy importantes y creo que merece la pena analizarlos y reflexionar sobre ellos, ¿no? En primer lugar, me gustaría, si pudieras resaltar qué tiene el Evangelio de Tomás para ser el más importante en tu opinión, ¿no? ¿Qué es lo que lo caracteriza o qué palabras contienen o qué enseñanzas nos transmite para ser considerado como el más importante de todos?
Muchas gracias. Efectivamente, el Evangelio de Tomás contiene unos elementos de esoterismo, Ujú. es decir, de misticismo que la Iglesia no toleraba y no le convenía aceptar. ¿Cuáles son? Vamos a entrar en materia. El Evangelio de Tomás dice que cuando fueras a buscar a Jesús, no lo buscaras fuera, sino dentro de ti. Bien. Recordemos que Pablo, a través de sus famosas cartas en el Nuevo Testamento, nos habla precisamente de lo mismo, Fran. Nos dice que Cristo reposa en el interior del ser humano y que es ahí donde lo tenemos que buscar, el Ujú. Cristo interno. Bueno, pues Tomás decía que si los peces, que si te dijeran que si Jesús está en el cielo, ya las aves se os adelantaron, porque ellas vuelan tan alto que ya lo encontraron. Dice el Evangelio, también si te dicen que está debajo de las aguas, Jesús, pues ya los peces lo encontraron, ¿no? Entonces decía, nada de esto. Entre otras palabras dice, buscad el reino de Dios dentro de ti, porque es allí donde mora, ¿no? Y Muy tiene bien. unos elementos que seguramente si hubiésemos organizado, leíamos un poco sobre este evangelio tan profundo y tan maravilloso que invita al ser humano a la interiorización y a la independización de conceptos eclesiásticos. Más o menos ese es el orden que lleva este evangelio, Fran. Ujú. Muy bien, muy bien. Y además en consonancia con lo que decías antes de no necesitar un intermediario, porque claro, si la búsqueda es interior, pues, ¿quién mejor que tú mismo para recorrer ese camino, verdad? Perfecto, es que eso es lo que le molestó a la Iglesia Católica en gran manera, porque los cátaros, que eran llamados los hombres buenos, y tal vez aquí abrimos el punto para hablar un poco de ellos, Por supuesto. decían que no necesitábamos un intermediario entre Dios y los hombres, que ya lo teníamos, que era una chispa divinal que reposa en el interior del ser humano, que es considerada por algunos gnósticos como el Cristo interno, como la esencia divinal o monada divina, en fin, le tienen muchos nombres. Entonces, estos cátaros u hombres buenos, porque así les llamaban, decían que los sacerdotes eran totalmente ineficientes para hacer este trabajo porque salían sobrando. Esto molestó muchísimo a los fundamentos eclesiásticos y decidieron, Fran, eh, desechar inmediatamente al catarismo y los asesinaron vilmente, ¿no? Entonces los acabaron en este concepto. Pero lo más importante del catarismo es que ellos hablemos un poquito de ellos. Ellos son cristianos que tienen los evangelios gnósticos primitivos, es decir, ellos no se están acomodando al nuevo orden eclesiástico establecido en el año 325 aproximadamente, en el famoso concilio de Nicea, sino que toman los primeros evangelios gnósticos, que son los que realmente le van a dar el contexto inicial al cuerpo de doctrina cátara. Eso es fundamental para ellos. ¿Y qué comprende estos evangelios? Pues sencilla y llanamente, en muchos aspectos que vamos a estar comentando. Te escucho, Fran. Vale, bien. Pues, digamos que, ¿qué posición privilegiada tenían los cátaros, estos hombres buenos, para tener en su poder y poner en práctica los evangelios gnósticos? Es decir, ¿qué conocimiento o de qué fuentes se nutrían ellos para tener este conocimiento y para, bueno, pues, para mantenerlo vivo? Excelente la pregunta. Los cátaros tienen por fundamento, reitero, los evangelios gnósticos primitivos. Es decir, estos evangelios que se escribieron de forma secreta para un público selecto por Jesús. Entre esos el Evangelio de Valentín, el Evangelio de María Magdalena, de Tomás, y hay más de 70 evangelios que podemos hablar ampliamente de ellos y nos quedaría corto esta entrevista. Entonces ellos tienen estos textos gnósticos que la iglesia considera heréticos y se fundamentan no es en lo que dice el Papa, en lo que esgrime la iglesia católica, sino en
el fundamento esencial que es para ellos los canon gnósticos primitivos, que constaba de estos evangelios que posteriormente la Iglesia Católica destruyó a sangre y espada, ¿no? Muerte y desolación, quemó estos evangelios. De hecho, se salvaron porque un beduino, un agricultor, buscando abono para sus plantas, está excavando, y en la excavación se choca con una jarra de barro, y bueno, la historia la pueden leer en internet. El caso es que allí aparecen unos pergaminos con 12 códices llamados los 12 códices de Nag Hammadi, que son los famosos evangelios gnósticos, y estos evangelios gnósticos tenían unos fundamentos. Ellos no aceptaban el Antiguo Testamento, porque decían, y aquí entramos en un punto sumamente importante, porque estamos desglosando esto a grosso modo, que el que escribió ese Antiguo Testamento no era el verdadero Dios, era un demiurgo llamado por los gnósticos Yaldabaoth. Sí. Este demiurgo, del que nos habla Platón también, que es un creador, es el que crea estas burbujas arcontes o estos reinos de la materia, pero que el verdadero reino del Padre, como decía Jesús, está más allá de estos reinos materiales. Entonces, ellos no reconocían a ese Dios, y en el Evangelio de Judas Iscariote vamos a encontrar un suceso sumamente interesante, que Jesús se burla de sus discípulos porque están alabando al arconte, al gran arconte, Jehová, Adonai, Yaldabaoth, es el mismo. Este personaje lo consideran los gnósticos como el que se reveló en el pleroma. Bueno, el pleroma, para los que no lo saben, desglosemos un poco el concepto brevemente, es como la casa del espíritu, donde inicialmente vivían los espíritus que están presos en estos mundos materiales. Según los gnósticos, vivían en ese universo primitivo, en ese universo distinto a estos reinos materiales, parecido a lo que nos cuentan las series de Marvel y todas estas famosas series, ¿no? Entonces, ellos dicen, Fran, audiencia, que ese Dios que la gente alaba, que lo alaba el común de todas las religiones, no es el verdadero Dios, porque según los gnósticos es un Dios que creó los reinos materiales y aprisionó la chispa esencial divinal dentro de unos cuerpos y dentro de un mundo, y no nos deja salir de aquí. Es decir, nos tiene en lo que actualmente conocemos como una matrix holográfica. Adelante, Fran. Vale. Bueno, has comentado muchos datos que yo creo que son muy importantes, pero quizás para alguien que escuche por primera vez hablar pues, de estos planteamientos, por tener una referencia, digamos que desde el gnosticismo la creación del mundo habría seguido un recorrido diferente del que se puede encontrar, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? La creación del mundo, según el Génesis bíblico, tiene unos fundamentos específicos por los cuales fueron hechos, que son profundos, y un artífice, es decir, lo que llamó Platón un artesano, que crea, que toma materia, inclusive del mismo pleroma, y empieza como espíritu, porque este Yaldabaoth, así lo llaman los gnósticos al demiurgo, toma elementos primarios de la fuente, actualmente se le conoce al pleroma como la fuente, y empieza a crear. Y es más, ni siquiera sabe cuando está creando Fran, él dice, hágase la luz, y dice el Génesis, y vio Dios que la luz era buena. Es decir, ni siquiera sabía que la luz era buena. Estaba experimentando, era un Dios ciego, porque así lo narra un texto gnóstico de Nag Hammadi llamado La hipóstasis de los arcontes, que dice que es un Dios ciego, que no sabe lo que hace, porque él, cuando se revela contra el verdadero Dios, él tiene por fundamento la ceguera, está ciego. Entonces él empieza a experimentar su creación, y esto no es ajeno a lo que dicen los mayas. Los mayas dicen que esta creación ha sido hecha y vuelta a ser más de 4 veces, ¿no? Entonces él crea y destruye mundos,
y vuelve y los crea porque no le salen bien sus creaciones, porque Él es un Dios ciego, es un Dios ignorante, pero es el carcelero de los espíritus del pleroma que tiene aquí presos y somos nosotros. Entonces, Claro, sí, pero adelante. disculpa, pero en ese sentido, un poco es a donde yo quería ir con mi pregunta. Se nos presenta un Dios diferente de lo que tradicionalmente el cristianismo o catolicismo ha, digamos, ha transmitido como un Dios que es todopoderoso y bondadoso. Esto no sería así, porque ya estamos hablando de ese demiurgo, ese Yaldabaoth, que lo que nos tiene es como prisioneros, ¿verdad? No sería, por tanto, ese Dios bondadoso que siempre del que siempre se nos ha hablado, ¿cierto? Efectivamente, Fran. Y es que es un tema tan delicado para muchas Ujú. personas y religiones que si se habla, pues se enfadan. Ya. Pero hay que decirlo sin ambajes. Es Ujú. que cuando el gnosticismo afirma que el creador de estos reinos materiales es un demiurgo satánico, no están equivocados. Ujú. Inclusive ellos reconocen a Jesús y al Nuevo Testamento, pero al Dios del Antiguo Testamento, que como bien lo decías, es un asesino, un Dios muy colérico, se irrita fácilmente, destruye a las personas, asesina animales, mujeres y niños. En fin, no hace falta mucho más que abrir el Antiguo Testamento y leer para darnos cuenta que es un Dios demasiado rabioso, colérico, asesino y funesto. Entonces, en este orden, los gnósticos dicen que ese no es el verdadero Dios. Entonces dirán muchos, y aquí viene otra pregunta sumamente interesante, Ujú. ¿quién es entonces el verdadero Dios y dónde está? ¿Cómo se Exacto. llama? Ujú. ¿Sí? Ahí es donde entra la gente entonces a decir, bueno, yo tenía por Dios a Yaldabao, al demiurgo, a Jehová, pero si este es un demonio, si es el verdadero diablo, como decían los gnósticos, ¿quién es el verdadero Dios? Vamos a entrar un poco en este concepto. Los gnósticos dicen que antes de la creación de este universo de materia orgánica e inorgánica, existía y existe aún un universo primitivo, un universo que no es holográfico, un universo donde el tiempo y el espacio no existen, sino que es una eternidad. Seguramente vamos comprendiendo un poco los conceptos de Jesús, donde Ujú. hablaba de que la eternidad, ¿no? Donde el Ujú. tiempo no devora a sus hijos. Entonces, ellos hablan del pleroma. Aquí entramos en ese concepto. ¿Qué es el pleroma? Es ese universo primitivo de antimateria. Recordemos, tenemos dos universos. El universo del demiurgo, que se conforma de materia burda, y el universo del Dios incognoscible, así le llaman los gnósticos al Padre verdadero, que está conformado de antimateria, es decir, de purísima energía que a veces escapan esas partículas, ya los científicos las descubrieron, y llegan a este mundo y son altamente más poderosas que cualquier partícula convencional de materia, digámoslo así, usual y convencional. Entonces, estos gnósticos dicen que ese Yaldabaoth crea un universo, más que universo, crea un cosmos, con muchos universos, galaxias, sistemas planetarios, entre otros, y toma espíritus del pleroma, que seguramente no sabemos cómo aparecen aquí, pero vienen tal vez a ver lo que sucede aquí y son capturados. Luego los encierran en una matriz holográfica y quedan aquí, y eso somos nosotros. ¿Ve? De ahí que tenemos que regresar, según los gnósticos, a el pleroma, es decir, a la patria del espíritu, al lugar de donde vinimos un día. Y es un universo totalmente distinto a este universo de el demiurgo o Ujú. Yaldabaoth. Entonces Y ahí es donde hay que entrar a saber. Ahora, ¿quién es el Dios incognoscible? ¿Por qué se le llama así? Es incognoscible porque mediante la materia llamada cuerpo, alma, mente, no se puede conocer a este Dios. Tiene que ser a través de la chispa divinal o mónada, que llaman los gnósticos. A través de ella sí podemos acceder a este conocimiento. De hecho, hay muchos juegos ahorita de los arcontes y de cómo atraparon estas esencias. Bueno, ahí están las series de Marvel. Todo esto nos está diciendo que hubo un encarcelamiento, un atrapamiento de estos espíritus que
aparecen en este universo y que, según los gnósticos, son aprisionados por este demiurgo Yaldabaoth y tomados para alimentar su creación, es decir, como quien prepara un corral de hatos, de cerdos, reses, para formar una granja. Y eso es lo que formó, y nos recuerda mucho esto a Salvador Freixedo con su famosa granja humana. Adelante, Fran. Bien, entendemos entonces que cultivar o alimentar esta chispa interna, esta mónada, sería el camino o el propósito, y ello nos llevaría a poder conectar, digamos, con ese Dios verdadero, ¿no? Ese Dios primitivo. Sería correcto, ¿verdad? Efectivamente, cuando el ser humano, y esto seguramente lo hablaremos ampliamente, se interioriza y descubre que él no es un ser creado por el demiurgo, que es un ser ajeno a esta creación, que su cuerpo y su alma sí son de aquí, pero su espíritu no, porque recordemos que los gnósticos hacen una trilogía. Ellos diferencian tres aspectos fundamentales, y creo que no es un concepto nuevo, también lo encontramos en el neoplatonismo, a través de Platón, de todos estos filósofos que hablaban de la famosa trilogía. ¿Cuál es? Cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo y el alma pertenecen a este universo de materia demiúrgica, pero el espíritu, perdón, es ajeno a esta creación y pertenece a un universo que, como ya dijimos, es un universo de antimateria, es el pleroma, donde vivían inicialmente los espíritus que antes de caer prisioneros aquí, en estos mundos del demiurgo, eran inmensamente felices y vivíamos una vida muy distinta. Entonces, lo que proponen los gnósticos a través de eso que haces esbozado es que miremos hacia adentro y empecemos a despertar esa chispa interior profunda para que regresemos nuevamente al origen, es decir, podamos salir de estas prisiones llamadas reinos de la materia y volvamos al pleroma, es decir, al universo primitivo. Adelante, Fran. Bien, entonces digamos que un gran éxito del demiurgo o de los arcontes sería el hecho de que nuestra ignorancia, es decir, el creer que vivimos en un mundo pues creado por ese Dios bondadoso, todopoderoso, y no el hecho de que pues que nos haya creado en realidad lo que ha determinado para nosotros pues sea como esa granja que tú decías o esa prisión, ¿no? Sería un gran éxito que no seamos conscientes de esto, porque por tanto no haremos nada para escapar de aquí, ¿verdad? Efectivamente, el fundamento de Jehová, el demiurgo, es precisamente eso que acabas de decir, que el ser humano sea ignorante de su procedencia, que no conozca el lugar de donde vino, ni mucho menos dónde tiene que regresar. Entonces él aprovecha y le hace creer a la gente que él es el creador. Sí, efectivamente él es el creador, Claro. pero de estos reinos materiales, es decir, de este universo de materia orgánica e inorgánica. Hasta ahí él es el creador. Pero lo que no dice es que fuera de esta burbuja, y ya los cosmógrafos están descubriendo esto, es que hay fuera de la burbuja, o sea, que hay más allá de la burbuja, ¿no? Porque nosotros estamos envueltos en una burbuja, tanto planetaria como cósmica. Entonces, rompiendo ese huevo, ¿qué hay más allá? ¿No? Entonces, está un universo de antimateria de donde vienen estos espíritus. ¿Y por dónde ingresan? Por portales, que seguramente pues será otro tema. Pero estos universos del demiurgo son simplemente un mundo irreal, un holograma, pudiéramos decir actualmente, que hablaban mucho los mayas. El mundo realmente sí es real, o sea, este escritorio, esta silla, Sí. es real, o sea, eso es mentira. Que la gente dice, no, es que esto no es, no, sí Claro. es real. Lo que pasa es que tal vez Jacobo Grinberg lo explicó mejor y será otro tema, pero desbocemos rápidamente el concepto. Es que nosotros estamos a través de impulsos electromagnéticos. Entonces, percibimos una realidad holográfica. Sí, es cierto todo lo que está aquí, pero no es cierto desde el punto de vista
del universo original. Es decir, para ese universo original, estos mundos son ilusorios, porque recordemos que en un pralaya, que es una noche cósmica, se disuelve todo lo que ha creado el demiurgo y él tiene que volver a crear. Y esto lo saben perfectamente los hindúes, también lo hablaron los mayas, y en un Mahavantara, él vuelve a crear. Entonces, son mundos que se les pasa un borrador y desaparecen, y vuelven a aparecer cuando él decide volverlos a crear. Entonces, los gnósticos dicen que esto es simplemente mundos ilusorios, que nuestro real origen, el origen verdadero, de donde venimos, es un universo de antimateria que está más allá de esta burbuja arconte y que es a través de esa chispa divinal llamada espíritu, en comunicación con él, que vamos a encontrar la salida. Por lo tanto, tú lo has dicho, la ignorancia de la humanidad es el factor principal que el demiurgo necesita para mantenernos cautivos. Muy bien. Te escucho, Fred. Muy bien. Vale, queda claro. Hay un par de ideas que también has lanzado que no me gustaría dejar atrás antes de, bueno, de alguna pregunta más y luego también para no hacer demasiada extensa la entrevista, pero brevemente has hablado de la distinción entre alma y espíritu. ¿Podrías de manera resumida decirnos cuál sería la diferencia entre alma y espíritu? Por supuesto. El cuerpo, todos lo conocemos. No hace falta hablar de él. El alma, tal vez nosotros, colega, se nos definió el alma. En principio, la psicología está unida a la filosofía, no existe como tal. Por lo tanto, el concepto que tenemos es que tenemos esta P y esta S, ¿no? Que simboliza una mariposa, simboliza el hálito, es decir, el ánima personal, no mundi, porque aquí no sería el alma del mundo, sino el alma particular. Esa fuerza que es creada por el demiurgo, porque él crea un muñeco de barro, según la Biblia, luego insufla en él ese hálito que se conoce como alma. Bien. Después, este primate, porque sí fue un primate que crea inicialmente, es una creación burda, sí puede caminar, puede andar, puede moverse, pero ya voy para donde me preguntas. No tiene el elemento fundamental de raciocinio. Esto lo aporta el espíritu y es la raza hiperbórea la que desciende como conejillo de indias para venirle a dar vida a este hálito llamado alma. Podemos decir que es una fuerza abstracta que está en el interior del ser humano y es una energía que está ligada al espíritu. Entonces, ¿cómo diferenciamos esto? El espíritu es la chispa que descendió del pleroma, es decir, es la esencia divinal primigenia, absoluta, que es perfecta. El alma es el hálito que crea el demiurgo, es el aliento que crea una energía y hace una trampa. Aquí es donde nos encarcela, porque el ser humano, como dijo Platón, el cuerpo es la cárcel del hombre. No, es el alma. Entonces, es lo que, claro que el cuerpo también, mientras tenemos cuerpo físico, estamos encarnados en este mundo material, pero el elemento principal, porque siempre morimos y dejamos un cuerpo, entonces, ¿por qué no nos vamos? Porque estamos prisioneros a través del alma. ¿Qué es lo que hace brevemente? Lo desgloso. A ver, el demiurgo lo que hace y sus siervos, porque hubo unos traidores que ayudaron en esto, que venían, espíritus que venían del pleroma y se aliaron con el demiurgo. Son traidores, lo llama el gnosticismo. Estos señores lo que hacen es amarrar el alma al espíritu, es decir, tomar esa energía álmica y fusionarla con el espíritu. Esto es demasiado abstracto, pero trato de traerlo así a grosso modo y pintarlo con palabras. Entonces lo que hace es ligar estas dos energías, digámoslo así, para que la una no pueda escapar de la otra. Entonces el alma tiene aprisionado el espíritu. ¿Cuál es la gran diferencia? En que el espíritu es la chispa divina primordial, la esencia divinal, y el alma simplemente es el reflejo de esa esencia que ha creado el demiurgo. Por lo tanto, el alma no es lo verdadero como actualmente están esbozando las religiones y muchas
escuelas esotéricas, Ujú. sino lo realmente verdadero es el espíritu. Adelante, Fran. Bien, bien, muy bien. Entiendo que, claro, por eso, hay que cultivar y alimentar este espíritu, puesto que él, digamos, es el punto de conexión con ese verdadero Dios, ¿no? Con ese universo de antimateria, originario, ¿no? Origen de todo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y ese es el punto. Ahora, ¿qué ha enseñado la gnosis? La gnosis desciende para iluminar el interior del ser humano, valga la redundancia. O sea, la Ujú, gnosis no tiene por finalidad moverse en ámbitos externos, sino internos. Es decir, traer luz ujú, en medio de esa oscuridad en la que, según Platón, con el mito de las cavernas, nosotros estamos simplemente percibiendo ese reflejo, ¿no? Entonces, ¿qué es la gnosis? El rayo liberador que trae la luz para que el ser humano despierte. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? El gnosticismo es el cúmulo de conocimiento bien. que ha acumulado en obras literarias, en el arte, en pictogramas y en todo lo que ustedes quieran, hace parte de ese conglomerado de enseñanzas que echamos mano para orientarnos hacia la liberación de nuestro espíritu. Entonces hay que diferenciar entre gnosis y gnosticismo. Ahora, Ujú, algo fundamental, Fran, que no podemos dejar de lado. Existen dos clases de gnosis. El demiurgo también tiene una gnosis. ujú, Es bien. la gnosis demiúrgica. Es decir, están esbozados y reunidos todos los conceptos para fusionarse con ese creador. Es decir, para que el alma crezca y mengüe el espíritu. Porque cuando el alma crece, el espíritu mengua. Cuando el espíritu crece, el alma hace lo contrario. Ujú, Entonces, al reducirse el espíritu, porque el alma es como una sanguijuela, va chupando la energía del espíritu y se va ensanchando, va creciendo, se va fortaleciendo. Y esta ciencia gnóstica demiúrgica, que ha tenido muchos exponentes, seguramente el objetivo final es fusionar el alma del hombre con el demiurgo, porque él es su creador. Recordemos que él ha creado el alma, pero no claro. el espíritu. Entonces, ¿qué propone el gnosticismo? Que el hombre se desligue de la evolución del alma y de la gnosis arconte e ingrese en una gnosis primitiva o hiperbórea que le aporte elementos fundamentales y esenciales, valga la redundancia, para su emancipación espiritual, para que pueda liberarse, para que pueda volver a ese universo de antimateria, a ese universo primitivo. Entonces, es así como existen estas dos clases de gnosis. Y estamos hablando de gnosis arconte y gnosis primordial o gnosis primitiva, que es lo mismo. Esta gnosis primitiva, que seguramente eh, es muy poco conocida, es la gnosis esencial y fundamental para que el ser humano despierte esa chispa divinal y pueda regresar a esa patria del espíritu. Adelante, Ujú. Fran. Muy bien. Bueno, creo que era una distinción muy importante y creo que gracias a tu explicación, pues, ha quedado clara. Para ir terminando, y puesto que en los días en los que estamos, en las fechas en las que estamos grabando esta entrevista, pues, justo va a comenzar o da comienzo la Semana Santa o la Semana Mayor, me gustaría preguntarte, desde el enfoque del gnosticismo, ¿qué significado tendría, pues, lo que se conmemora estos días de la Pascua, la Resurrección? ¿Qué significado, cómo se entendería a la luz del gnosticismo el significado de la Semana Santa? Bueno, para el gnosticismo primitivo, estos conceptos no existían. Ujú, Los viene a integrar después de el siglo I, la Iglesia Católica rememorando el fallecimiento o la masacre que hicieron con Jesús de Nazaret, ¿no? ujú, Celebran su muerte y de paso pues vuelven a revivir ese drama
que es un tanto incómodo para el gnosticismo, porque el gnosticismo dice que el Cristo esencial y verdadero reposa en el interior del ser humano, y el gnosticismo no concibe a Jesús como el único hijo de Dios. Esto lo introduce Constantino subido en el carro del poder cuando avala el cristianismo. Dicen que solo hay un hijo de Dios, mas para los gnósticos verdadero hijo de Dios es aquel que logra la iluminación, es decir, integrarse con esa mónada divina, con esa luz interior profunda. Entonces, para los gnósticos, este concepto no significa absolutamente nada. Sin Bien. embargo, es una fecha que a mi juicio hay que aprovechar para poder entregar el verdadero conocimiento gnóstico de liberación, para entender que Cristo no es un concepto histórico, no es un concepto meramente eclesiástico, sino que va mucho más allá. Jesús de Nazaret no formó ninguna iglesia. Esto se forma después del año 325 y esto la gente tiene que comprenderlo. En segunda instancia, no existía en el cristianismo primitivo, ni antes ni después de Jesús de Nazaret, me refiero a antes de sobrepasar el siglo I, un concepto de canon eclesiástico. No existía. El gnosticismo primitivo, y permíteme, Frank, que quiero aportar algo aquí. Sí. El gnosticismo primitivo no estaba organizado como tal. Antes de Jesús de Nazaret, y esto no quiero que se me quede, existía un gnosticismo que hablaba de Cristo. Y si hablaba de Cristo, un gnosticismo antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, entonces ¿de quién estábamos hablando? Bueno, resulta ser que los gnósticos habían tenido en siglos anteriores un Mesías que ellos llamaron Cristos Luz, que trajo un mensaje gnóstico de salvación y redención, de liberación. Y este Cristos Luz dejó una enseñanza a modo de evangelios. Esto después se entremezcla con los evangelios de Jesús, ¿no? Porque ellos tenían unos evangelios demasiado antiguos que databan inclusive de antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Entonces, aquí hay algo sumamente importante, y es que se está hablando de acuerdo antes del siglo I, antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Se está hablando por cuenta de los gnósticos de un cristianismo sin Cristo, porque esto es importante, o sea, reflexionemos un poco. No había nacido Jesús de Nazaret. Entonces, ¿a quién se referían estos gnósticos primitivos cuando hablaban de Cristo si no había nacido Jesús de Nazaret? Es importantísimo esto. Luego, ¿qué quiere decir esto? Que existía para los gnósticos primitivos otro Cristo, otro Salvador, otro mensajero que no era Jesús de Nazaret. Ahora, posteriormente a la venida y nacimiento de Jesús de Nazaret, se forman más evangelios, se entremezclan y se forma un gnosticismo judeocristiano que aparece en el siglo II, aparece después del siglo I, y siglo II, después de Cristo. Entonces se forma este concepto del gnosticismo judeocristiano, y aquí es donde aparece la gnosis demiúrgica. Pero antes, Fran, Sí. audiencia, del nacimiento de Jesús de Nazaret, y esto creo que es algo que se debe remarcar entre comillas y en muchas negrillas, es que se estaba hablando de un Cristo. ¿Quién era ese Cristo entonces? ¿Cuál era ese Cristo que adoraban los gnósticos primitivos cuando se referían a ese Cristos Luz? Entonces, eso es algo importantísimo que seguramente en otro programa podemos tocar si un día tenemos la oportunidad de encontrarnos. Claro. Fran, eso es muy importante, porque el cristianismo no nace con Jesús de Nazaret. Recordemos otra fábula más para darte paso, Fran, y es que antes de que Jesús de Nazaret expusiera, él no expuso el cristianismo. Recuerden, Jesús de Nazaret es un ser judío, nace judío, vive como judío y muere como judío. Él no es cristiano. Esto lo inventa el
cristianismo subido en el carro del poder de Constantino. Eso se forma después en el año 325. Y ahí es donde se establecen los canos eclesiásticos. Pero recuerden, el gnosticismo dice que Jesús de Nazaret, como tal, no fue el primero Mesías. Recordemos que antes de que naciera Jesús de Nazaret, ya los romanos habían crucificado 23 Mesías anteriores que los habían acusado de rebelión y sedicia porque estaban irrumpiendo en el status quo romano. Entonces, ahí es importante usar la historia también para comprender estos contextos históricos de los cuales tenemos que hacer énfasis. Te escucho, Fran. Bueno, bien, pues como apuntabas, tendremos que más adelante retomar esta idea porque es un mensaje pues que estoy seguro que a mucha gente le va a resultar impactante, le va a resultar chocante y bueno, pues podremos ir en un futuro próximo, pues digamos tras esta idea con el propósito de esclarecer ese más, digamos, yendo detrás de la búsqueda de la verdad, pues qué hay o quién era ese Cristo anterior o a quién se referían, quién encarnaba este Cristo anterior como tú citabas, a Jesús de Nazaret, ¿no? Me parece un dato muy relevante que podemos someter a análisis y a estudio, pero ya en otra ocasión, porque nos vamos quedando ya sin tiempo. Simplemente para cerrar la entrevista me gustaría preguntarte si deseas añadir alguna cosa más, ¿quieres comentar algo que se haya quedado en el tintero, alguna cosa más que te parezca oportuno señalar? Sí, Fran, muchas gracias. Bueno, voy a concluir esto de la siguiente manera. Ujú. No sin antes decirles que en esta Semana Mayor, que inicia justamente hoy, podemos estar atentos, Fran, si gustas, podemos hacer más programas Ujú. sobre el gnosticismo, sobre el cristianismo primitivo y sobre lo que realmente atañe a el verdadero cristianismo, que después fue un plagio, porque ya sabemos que el cristianismo que tenemos actualmente es un plagio que hizo la Iglesia Católica cuando suprimió los verdaderos textos gnósticos del cristianismo primitivo, los suplantó por unos evangelios superficiales que no quiero decir que no sean interesantes, pero que la verdad no tienen la profundidad que tenían los verdaderos escritos gnósticos de Nag Hammadi. Entonces, en ese orden, sí quiero aportar esto y también decir ya cuando lo quieras concluir, Fran, que me puedo despedir con una conclusión pues bastante profunda para terminar esta entrevista, no sin antes decirte que la gnosis ha sido, es y será la esencia eh, fundamental para la liberación de nuestro espíritu, para regresar realmente a esa patria del espíritu a la que debemos volver. Te escucho, Fran. Bueno, bien, pues con esa gnosis, con esa esencia, pues vamos a dar por concluida esta entrevista. Creo que has aportado claves muy interesantes. Creo que mucha gente a partir de esto pues puede reflexionar o digamos, alimentar nuevas preguntas que, como bien señalas, pues en otra ocasión, en otro encuentro, como este que hemos tenido hoy, pues podamos tratar de dar respuesta, ¿no? Así que nada, sin más, no me queda sino agradecerte pues que hayas compartido con todos nosotros en Onda Enigma pues tu sabiduría, bueno, pues tu experiencia, tus conocimientos y lo hayas hecho de manera clara, con tus explicaciones, desgranando pues estos conceptos bueno, que sin duda, como digo, pues van a dejar a mucha gente pues con nuevas inquietudes, ¿no? Así que lo dicho, Edinson, gracias por estar con nosotros y bueno, pues seguimos en contacto y pues tienes los micrófonos abiertos para cuando tú quieras. Muchas gracias, Fran. Gracias a ti por esta oportunidad y por abrir este espacio
en tu podcast para poder conversar la gnosis. Recordemos, la gnosis es fundamental y esencial para la liberación de nuestro espíritu. Y recuerden siempre, el gnosticismo es el conocimiento práctico para llegar a ese fin. Gracias, Fran. Me despido. Un abrazo y quedo atento para cualquier requerimiento. Muy bien, pues ahí queda tu mensaje. Un saludo.